En este video vamos a ver cómo hacer facturas en cuenta corriente a un socio o a un grupo familiar. Tenemos tres formas de facturar en cuenta corriente. Uno es desde el signo pesos verdes por el cual cobramos. Otra es desde la generación de deuda anticipada. Y otra es seleccionando la opción de usa factura en cuenta corriente en la ficha del socio, la cual cada vez que se genere la deuda de forma masiva, para los socios que tengan tildado esa opción, en vez de generar una cuota común, va a salir una factura en cuenta corriente. En este video vamos a ver las tres opciones. Vamos a empezar para facturar desde acá, desde el signo pesos verde. Si yo quiero hacer una factura en cuenta corriente, tengo que cambiar el comprobante y elegir factura cuenta corriente. Acá puedo elegir algún impago, que por lo general lo voy a usar para facturar en cuenta corriente el mes en curso, si es que no lo ha generado todavía. O un concepto. Supongamos que a este socio le tenemos que facturar en cuenta corriente un concepto. Vamos a buscarlo. Yo voy a elegir cualquiera por 333 pesos. Se le puede poner una leyenda, una observación del comprobante, como ya saben. Ponemos imputar y esto va a generarle una deuda por 333 pesos al socio, pero va a emitir una factura. Vamos a poner aceptar. Yo no lo voy a imprimir al comprobante. Bien, y ahora si hacemos un clic sobre el socio, vemos que la deuda aumentó. Y si vamos al concepto, está este pendiente por 333 pesos. Si nosotros le hacemos doble clic a esa cuota, vemos en qué comprobante se generó. En este caso se genera una factura en cuenta corriente con este número de factura, número de socio, que se le facturó en cuenta corriente y obvio no tiene forma de pagos porque es una deuda generada. Bien, entonces desde acá podemos facturar en cuenta corriente, dejarle una deuda al socio y a la vez emitir una factura. Para tener en cuenta todas las cuotas facturadas en cuenta corriente, yo las voy a tener que cobrar con un recibo X. Yo si vengo a cobrar con el comprobante de factura y elijo impagos, fíjense que el concepto que yo le generé en factura en cuenta corriente no me aparece acá. ¿Por qué? Porque yo de esta forma estaría facturando sobre una factura en cuenta corriente, estaría haciendo una doble factura y eso no se puede. Yo si quiero cobrar algo facturado en cuenta corriente, tengo que cobrarlo por recibo, cuenta corriente o recibo no fiscal o recibo X. Este nombre puede variar. Entonces yo en recibo cuenta corriente, si voy a impagos, me van a aparecer solo la deuda que se generó en factura de cuenta corriente. Fíjense que todo lo generado por común no tengo nada, porque eso yo lo debería cobrar con una factura contado, pero lo generado por factura cuenta corriente me aparece, en este caso, el concepto que generamos antes. Otra opción de generar una deuda con factura cuenta corriente, como les dije, es con el calendario, con las moneditas de generar cuotas anticipadas. Venimos acá, acá me avisa que el socio debe cuotas. Si quiero continuar pongo que sí. Si yo confirmo esto, me va a generar el mes 4, pero como cuota común, generación de cuota común. Yo si quiero hacer una factura en cuenta corriente, cambio el comprobante. Y desde acá yo le puedo generar un rango de periodos. Yo en este caso le voy a generar solo abril, pero acá puedo elegir un rango de periodos, puedo elegir si tildarle o destildarle alguna actividad. Esto es la generación de cuotas común. Lo único que hago es cambiar el comprobante. Pongo generar. Bien, acá me imprime la factura en cuenta corriente. Transacción finalizada. Y acá me generó la cuota de abril. De igual manera, si yo la voy a cobrar como una factura común, no me aparece. Y si yo lo voy para atrás, si yo lo cobro por recibo cuenta corriente, ahí sí me aparece porque fue facturado previamente. Las entidades que tienen el módulo AFIP, quizás desde acá se hace la factura en cuenta corriente, pero para legalizarla aquí hay que hacerlo desde el módulo, desde factura electrónica.
Bien, entonces, yendo al socio, estas son las dos formas de facturar en cuenta corriente. Puede ser desde el recibo de imputar cuota social, eligiendo el comprobante, factura cuenta corriente, o desde la generación de cuota anticipada, que en vez de seleccionar generación de cuota común, fíjense que acá me sale como una X, que va a ser un recibo X, elijo una factura en cuenta corriente. Pero puede ser que este socio quiera que todos los meses se le genere la cuota en cuenta corriente, como factura en cuenta corriente. Entonces, para eso, yo tengo que entrar al socio, venir a adicionales, editar y tildar usa factura en cuenta corriente. Esto lo que va a hacer es que cada vez que yo genere los meses de forma masiva, a los socios que tengan tildada esta opción, en vez de hacerle una generación de cuota común, le va a hacer una factura en cuenta corriente para cada uno. Y después yo desde el módulo AFIP, si lo requiero, la voy a autorizar. Y acá le puedo poner la condición fiscal también, si es responsable inscripto y que usa factura fiscal en cuenta corriente. Vamos a tildarle esta opción. Acá me pregunta si quiero activar la factura en cuenta corriente para todos los miembros. Voy a poner que sí. Bien. Algo que yo hice desde la generación de cuenta anticipada, que lo mostré con el concepto también, es que si yo le hago doble clic a la cuota de abril, me aparece lo que se facturó en cuenta corriente, igual a lo que hicimos con el concepto antes. Bien, si yo ahora vengo y genero la cuota de mayo, vamos a generarla, no vamos a imprimir la cuota recién generada. Bien, si salimos, vemos que a este socio, a este grupo familiar se le generó la cuota de mayo, y si yo le hago doble clic a esa cuota, vemos que se generó por una factura en cuenta corriente. ¿Por qué? Porque a este socio, desde la ficha, en la parte de adicionales, le habíamos tildado esa opción. Entonces, cuando vaya a pagar, como lo vimos antes, yo si le voy a cobrar como una factura, esa cuota no me va a aparecer la de mayo, sino que me va a aparecer cuando yo elija recibo cuenta corriente o recibo no fiscal. Voy a impagos y ahí sí me va a aparecer la cuota de mayo. Entonces, para los socios que todos los meses necesiten una factura en cuenta corriente o una factura para la deuda, hay que tildar esa opción desde datos adicionales. Una vez que se genera el mes, habría que ir a las entidades que tienen el módulo de AFIP, habría que ir al módulo de AFIP y autorizar todas las facturas que se hayan hecho en cuenta corriente, o sea, legalizarlas para que pasen por AFIP. Pero bueno, de este modo es como se factura en cuenta corriente a un socio o a un grupo familiar. Puede ser, como dije, por acá, por imputar cuota social, por el calendario con las moneditas, o seleccionando esa opción dentro de la ficha del socio y haciendo que todos los meses, cuando generamos los periodos, lo haga de manera que la cuota quede como factura en cuenta corriente.